Hoy día, como ya todos ustedes ya saben, está con nosotros el general Marcos López Ardiles. Marcos es egresado de la Escuela Militar en el año 74, como, sí, bien digo, del año 74. Luego fue oficial de Estado Mayor, graduado en el Ejército de Chile y en el Ejército Británico. Culminó su carrera militar con el grado de general de división en Chile. Es miembro de la Academia Argentina de la Historia y del Instituto Peruano de Historia Militar. Fue presidente de la Academia de Historia Militar en Chile y actualmente es vicepresidente de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. El tema de hoy día... Perdón. Sí, el tema hoy día tiene que ver con la conmemoración el día 28 de julio del bicentenario de la independencia del Perú. Brevemente, Marcos repasará el proceso de la independencia hispanoamericana y los aspectos que resulten comunes en los diferentes países, en especial en el caso de Argentina y de Chile. Marcos nos hará un análisis del papel que le ocupa el gobierno chileno en la organización de la expedición libertadora al Perú y que fue mandada por el general José de San Martín. Marcos nos relatará algunos acontecimientos de la emancipación americana, que generalmente es tratado con matices diferentes por los que hacen historia en Argentina, Perú y Chile. Bueno, habiendo hecho esta pequeña presentación, antes de iniciar como es habitual, quiero advertirle a la audiencia que esta presentación va a ser grabada y después va a ser distribuida a todos los invitados. Agradecer a Lorena Barros, que es la persona de la Dirección de Vinculación Externa de la Escuela de Ingeniería que nos apoya con la plataforma Zoom, y a todos ustedes que están presentes. No teniendo más que informar y contar, le paso el micrófono, si es que se puede decir así, a Marcos López Ardiles para que comience su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, por la presentación. Voy a subir mi presentación. Creo que ahí está en modo presentación. ¿Se ve en pantalla? Sí. Sí, excelente. Tenemos ahí en pantalla un precioso óleo de Thomas Sommerskjaer. Es la primera escuadra nacional. Este cuadro es de propiedad de la Armada de Chile. Bueno, comienzo por agradecer a esta organización de ingeniería del año 1969 que tiene la iniciativa de estas estupendas conferencias. He podido yo estar por lo menos en 4 o 5 de ellas y agradecerles esta iniciativa de vincularnos con la historia de Chile que hace tanta falta. Es lo que nos da identidad nacional, es que nos da un sentido de chilenidad que tanta falta hace en los tiempos actuales. Por alguna razón, o por varias razones, muchas de ellas ideológicas, la historia de Chile ha sido soslayada o pasada a un segundo plano en la educación. Si uno hace el empeño de preguntarle a los hijos y a los nietos por algo de historia, lamentablemente hay vacíos muy importantes. Hoy día 7 de junio no quisiera dejar la oportunidad de recordarles que hoy día es el aniversario de un hecho de armas muy importante, que es el asalto y toma del Morro de Arica, a propósito del Perú. Una batalla en Arica donde tuvimos un triunfo importante y que a los peruanos también tienen motivos de más para enorgullecerse
porque la defensa que hicieron del Morro y de Arica fue notable. Dirigió esa defensa peruana el coronel Francisco Bolognesi, que es hoy día el patrono del ejército del Perú, y en esta fecha en el Perú se celebra el Día de la Bandera. Nosotros en Chile hemos elegido ese día para conmemorar el Día de la Infantería Chilena. Así que paso ese aviso. A propósito de Guerra del Pacífico, no puedo dejar de decir que nuestro amigo Gustavo Pérez Canto tiene un apellido que nos resulta muy familiar. Él entronca familiarmente con Arturo Pérez Canto, uno de los héroes del combate de la Concepción. Desde luego, un joven oficial de infantería que se inmoló en la sierra peruana. Bueno, como el auditorio que tenemos es bastante heterogéneo, voy a ver un poco los antecedentes de la independencia americana y me detendré en algunos aspectos que son un tanto desconocidos. Carlos Fuentes, un escritor mexicano de una magnífica prosa, en uno de sus libros, que se llama El espejo enterrado, que lo recomiendo mucho, nos dice que una señora en un balcón de Monterrey, en México, o una bogotana en Santa Fe de Bogotá, o un porteño en Buenos Aires el año 1810, no se habrían imaginado nunca que solo 14 años después el enorme imperio español en América habría caído casi completamente. Les quedaría solo Cuba y un poco más. Cuando digo un poco más, tengo que incluir a Chiloé, en el sur de Chile, donde el coronel Quintanilla se seguía tosudamente y valientemente defendiendo la posesión del rey en esa isla perdida al fin del mundo, Chiloé. El paradigma, el arquetipo del gobierno en el mundo del siglo XIX era todavía la monarquía. A inicios del siglo XIX, los gobiernos europeos eran monárquicos en su gran mayoría, y los ejemplos de gobiernos distintos eran solamente Estados Unidos, la Confederación Suiza, la Confederación Helvética, con un gobierno distinto. Había triunfado la Revolución Francesa, sin embargo había asumido Napoleón y se había nombrado emperador. En consecuencia, las ideas de democracia y de república en el mundo aún no estaban totalmente asentadas. Nosotros en 1810, hacía más de 300 años que éramos chilenos, pero sin embargo, desde el punto de vista jurídico, nos llamábamos españoles de América. Y en esa circunstancia es importante poner de relieve una tesis que yo adhiero, que Chile nunca fue una colonia. Las posesiones del rey en América eran del rey. En consecuencia, no eran del Estado español, sino que dependíamos directamente de la corona. Desde el punto de vista teórico, solo teórico, un chileno de Concepción tenía las mismas facultades, los mismos derechos desde el punto de vista jurídico que los que tenía un español de Sevilla, de Córdoba o de Madrid. Digo esto en teoría porque en la práctica sí que habían diferencias entre peninsulares y americanos. Pero es interesante poner esto de relieve porque cuando en 1810 se forma en Chile una junta de gobierno, como ocurrió con la mayoría de las posesiones hispanas en América, se dio un salto muy importante. En esa fecha, lo que se pretendió era tener
una autonomía temporal mientras nuestro rey, el bien amado Fernando VII, después lo dejamos de querer, pero en ese momento era el bien amado, estaba cautivo y había asumido la monarquía hispana don José Bonaparte, el hermano de Napoleón Bonaparte. En consecuencia, todos estos movimientos independentistas de juntas, todos adhirieron al rey, pero encendían una pequeña llama de independencia en las élites. Este movimiento de independencia no fue generalizado, no fue del pueblo, sino que de una parte de las élites. Y es así como nosotros vivimos un primer proceso que le llamamos la patria vieja. Es muy curioso que todos estos procesos iniciales fueron rápidamente abortados por una reconquista o una posición reaccionaria de la corona que rápidamente logró aplacar todos estos movimientos, excepto el de Buenos Aires. En Buenos Aires había producido en mayo, el 25 de mayo, la Revolución de Mayo, donde el virrey debe renunciar y asume ahí una junta cuyo presidente es Cornelio Saavedra, que viene siendo el abuelo de nuestro Cornelio Saavedra, el de la ocupación de la Araucanía, un hecho que no todo el mundo conoce, pero el origen de esos Saavedra es argentino. Esta junta de gobierno porteña inmediatamente entusiasma a los chilenos para que nos pronunciemos con un movimiento similar. ¿Por qué el interés? Porque naturalmente para las Provincias Unidas de Buenos Aires era una amenaza que Chile siguiera, siguiera bajo dominio hispano. En consecuencia, se nos suceden una serie de representantes de Buenos Aires que son los que estimulan el movimiento en Chile que se produce el 18 de septiembre con esta Junta Nacional de Gobierno. O sea, hay entre el movimiento independentista de Buenos Aires y el de Santiago una directa relación. Desde ese momento, muy tempranamente, hay otra cosa que no es muy conocida, cuando hay una amenaza a Buenos Aires de una reconquista española por parte de un brigadier Elío, Buenos Aires nos pide ayuda a Santiago y es Chile el que manda una expedición auxiliar a Buenos Aires para oponerse a este desembarco español que por lo demás nunca llegó. Pero fíjense que la primera ayuda fue chilena hacia Buenos Aires, con alrededor de 300 efectivos al mando de en ese tiempo era el teniente coronel Alcázar. Sigamos caminando por este camino de la independencia y encontraremos otra vez muy unidos a Argentina y Chile. Nuestro proceso de patria vieja, ustedes se acordarán que termina en Rancagua con la derrota del gobierno autónomo de Chile. El virrey no se tragó este cuento de que éramos leales a Fernando VII y sospechó el virrey Abascal que aquí había un intento de independencia. Nos mandó 3 expediciones, la última de esas expediciones al mando de Osorio es la que derrota a las fuerzas independentistas chilenas en la batalla de Rancagua y se produce esta emigración de chilenos a Mendoza. En Mendoza, por esas cosas del destino, solamente un par de meses antes, en agosto, había sido nombrado gobernador de Mendoza el coronel José de San Martín. José de San Martín se había dado cuenta de que todo el empeño por mantener la libertad de las Provincias Unidas del Río de la Plata se estrellaban
en el norte. Ellos iniciaron una campaña en el norte para lograr afianzar la independencia. Estas campañas, el más conocido fue el general Belgrano, pero San Martín, que había llegado a Argentina solamente un año antes, él había sido un oficial del ejército del rey en España, cuando regresa se da cuenta que ese empeño de lograr la independencia o de consolidar la independencia argentina por el norte era totalmente fallido y sufrían derrota tras derrota en lo que era conocido entonces como el límite con el Alto Perú, con Bolivia. Y San Martín entonces idea un plan. Hay muchos que dicen que este plan no era original de San Martín, que había habido un general inglés, Maitland, que había tenido una idea semejante, pero lo valioso de San Martín es que en este plan él es el que realiza una magnífica maniobra de ejecución. De todas las empresas militares de San Martín, yo creo que esta es su mayor genialidad, lograr que un ejército de 4.000 hombres, con su correspondiente apoyo logístico, artillería y mulas, en fin, lograra traspasar los Andes desde con 5 columnas que son simultáneas y que llegan a territorio chileno prácticamente al mismo tiempo en una coordinación asombrosa gracias a esta planificación de San Martín. Tal vez tengo alguna mala noticia para algunos, porque se suele decir que este ejército, que se llamó el Ejército de los Andes, no Ejército Libertador, como suele decirse, este se llamó Ejército de los Andes, fue un ejército eminentemente argentino. Había chilenos, estos chilenos emigrados que habían llegado a Mendoza, se prepararon durante 2 años, pero pasaron a integrar el Ejército de los Andes, pero la verdad es que de las unidades militares integrantes de ese ejército, ninguna era chilena. Eran todas unidades argentinas. Es cierto que al mando de una columna iba el brigadier O'Higgins, que había sido uno de los que había emigrado a Mendoza y que logró desde un inicio una excelente relación con José de San Martín, lo que no consiguió don José Miguel Carrera, que también era otro de los emigrados, y que San Martín simplemente lo apartó de la empresa libertadora que él iba a acometer. Este paso de los Andes tiene como un magnífico epílogo la batalla de Chacabuco, 12 de febrero del año 17, de 1817, y ahí se suceden, lamentablemente después de esta victoria, es la que lleva al mando supremo de la nación a Bernardo O'Higgins. Inicialmente, hay que decirlo, el Cabildo de Santiago proclamó a San Martín como director supremo. San Martín, que tenía una mirada de un plan continental y él tenía que seguir hasta Lima, renuncia a este nombramiento que le querían hacer el Cabildo de Chile, y el mismo San Martín sugiere que sea O'Higgins el director supremo. Aquí hago un paréntesis porque es muy importante poner de relieve una organización que se llamó la Logia Lautaro, hay quienes también lo llaman la Logia Lautarina. Esta logia tiene sus inicios en Europa, comienza a formarse primero de forma incipiente en Inglaterra. Ahí está Francisco de Miranda, un venezolano que tiene una historia de vida magnífica. Alguien tendría que hacer alguna vez una película sobre Francisco de Miranda. Combatió en Estados Unidos por la independencia americana. Su nombre está inscrito en el Arco del Triunfo en París. Muchos de los partidarios de la emancipación hispanoamericana tomaban contacto con este exiliado en Londres, Francisco de Miranda. Entre ellos, el propio Bernardo O'Higgins, que una parte de su juventud fue educado en Londres, conoció a Francisco de Miranda y, digamos, bebió de primera fuente el afán de libertad y de emancipación que era el que, de manera muy precursora, establecía Miranda.
Este grupo, que se llamó, tuvo varios nombres, Caballeros Racionales, pasó a Cádiz, pasó a España, y lograron, finalmente se asienta en Buenos Aires. Va a ser muy importante porque todas las decisiones de la independencia y del gobierno, tanto de Buenos Aires como de Chile, como la expedición libertadora del Perú, que veremos a continuación, son todas decisiones colegiadas por parte de esta junta, de esta logia de caballeros racionales que llamaron Logia Lautaro, en homenaje, sin duda, al Toqui araucano que había dado fiera lucha a los españoles. Entonces ellos erigen a esta figura como una figura emblemática contra la monarquía hispana, Lautaro. Me retrocedo brevemente. Habíamos quedado en que habíamos jurado lealtad a Fernando VII. ¿Qué nos pasó tan rápidamente? ¿Por qué se acabó esta lealtad a la monarquía? ¿Cómo se nos ocurre formar una república? Algo totalmente... era un experimento. Me tocó discutir un día con el señor Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, que él es un gran crítico de O'Higgins y dice que O'Higgins no tenía credenciales democráticas. Bueno, entendida la democracia de ese tiempo, que era algo incipiente, era mucho pedir a O'Higgins, que recién instaurado un gobierno local, fuera absolutamente democrático. Claro, O'Higgins gobernó con un país en guerra y fue notablemente autoritario, aunque él mismo designó a un Senado consultor. Pero hago ese paréntesis. Bueno, una vez que volvemos a Chacabuco, a esa primera victoria, queda O'Higgins nombrado por la Logia Lautaro como director supremo del naciente Estado de Chile. Lamentablemente, después de Chacabuco no hubo una adecuada persecución a las tropas españolas y los españoles logran hacerse fuertes en Talcahuano. Esa fue una historia larga, un sitio de Talcahuano que duró casi un año, mandado por el mismo O'Higgins, hasta que otra vez el virrey de Perú nos manda una nueva expedición y en esa expedición viene otra vez el mismo Osorio. Esto obliga a que las fuerzas patriotas que estaban sitiando Talcahuano tienen que replegarse hacia Santiago rápidamente y se hacen fuertes en Maipú para defender la capital. Entre medio antes una batalla cancha rayada donde casi peligró, casi fue un desastre y casi peligra completamente la independencia de Chile. El ejército patriota quedó severamente diezmado. 15, 20 días después, ese mismo ejército se reorganiza en Maipú para impedir que los realistas atacaran y se hicieran fuertes en la capital de Chile, con lo cual todo este empeño del ejército de los Andes, del cruce de los Andes y todo esto no habría servido de nada. Afortunadamente se obtiene una victoria en Maipú, no afortunadamente, sino que gracias a la capacidad de mando y a la buena planificación de José de San Martín, que estaba al mando del ejército patriota en ese momento. El ejército patriota, valga decirlo, era de una conformación, ahora sí que era totalmente mixta. Había una parte del ejército de Chile que se había reorganizado y otra parte del ejército de los Andes que era, como dije, básicamente un ejército argentino. Mandó en Maipú José de San Martín, porque José de San Martín era el comandante de ese ejército unido. Ahí hay una cosa bastante curiosa, ¿ven? El director supremo de Chile como un estado independiente era Bernardo Higgins. Sin embargo, el que mandaba la fuerza, la capacidad de coacción que tenía ese estado, era un extranjero, era José de San Martín. Otra cosa curiosa, mientras O'Higgins se fue a Talcahuano, a este sitio, a sitiar a los españoles, aquí en Santiago, la logia había designado
por algunos meses también a un director supremo argentino. En consecuencia, la logia tenía un poder enorme y vamos a seguir viendo cuál fue el poder que mantuvo. Nos quedamos entonces con Maipú. Victoria definitiva. Es la gran victoria, la primera gran victoria americana. En el norte de América, en el norte de Sudamérica, recién Bolívar comenzaba su propia campaña desde Colombia, Venezuela y después llegaría al propio Ecuador. Da algunas batallas, pero son bastante posteriores a nuestra primera victoria en Maipú, que son Pichincha, Carabobo, Boyacá, que son las victorias de Bolívar, pero todas estas se suceden entre el año 2021. Nuestro Maipú, acuérdense ustedes, es el 5 de abril de 1818. Por eso que es la gran victoria contra las fuerzas realistas. Es el primer grave traspié que sufren las fuerzas del rey en América. Bueno, pero el plan de San Martín no estaba terminado. El plan continental consideraba la derrota definitiva de los españoles en el virreinato del Perú. Dicho sea de paso, el virreinato del Perú era la posesión de la corona española en América más importante. Me atrevo a decir que era más importante que el virreinato de Nueva España. Nueva España era el virreinato de México. Pero en cuanto a productividad económica, lo que producía el virreinato del Perú, especialmente gracias a las riquezas de plata de Potosí, era lo que permitía financiar en parte importante la mantención de la corona. En consecuencia, el virreinato del Perú no era solamente una gran extensión territorial, sino que era una fuente de recursos económicos importantísima para la corona. Golpear el virreinato del Perú, derrotar al virreinato, era, en consecuencia, una grave herida mortal para la corona en América. En consecuencia, lo que inmediatamente producido el triunfo de Maipú, San Martín vuelve a Buenos Aires, es homenajeado en Buenos Aires, pero lo que él pretende rápidamente es conseguir de Pueyrredón, el director supremo argentino, los recursos económicos necesarios para continuar con su plan libertador que llegaba a Lima. Pueyrredón es derrocado, asume una junta de gobierno en Buenos Aires, Posadas, y en consecuencia San Martín se queda sin apoyo financiero y sin apoyo político de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Todavía no se llama Argentina, sino que recibe ese nombre, Provincias Unidas del Río de la Plata. A raíz de esto, vuelve a Chile, naturalmente, muy decepcionado José de San Martín porque ve peligrar su plan, y O'Higgins le promete que será este nuevo Estado de Chile, recién naciendo, con deudas enormes, con una situación financiera pésima, la que va a cooperarle en su plan y en llevar adelante la derrota definitiva de los españoles en Lima. Aquí hay un hecho curioso que vale la pena señalar. El ejército de los Andes permanecía en Chile. Este ejército conformado fundamentalmente por argentinos. Antes que decir argentinos, tendré que decir, para hacer justicia, formado por cuyanos. En ese tiempo la provincia de Cuyo comprendía a Mendoza, San Luis y San Juan. También quiero recordarles que toda esa provincia de Cuyo hasta aquí alguien me ayude con la fecha, hasta 1780 y tanto, toda esa provincia de Cuyo había pertenecido a la Capitanía General de Chile. En consecuencia, los cuyanos habían sido chilenos por más de 200 años. Esa es otra de las
causas por lo cual hubo tanta simpatía para reclutar gente en Cuyo, porque en definitiva esos cuyanos habían tenido abuelos que eran chilenos. Cuento una anécdota de paso. Me tocó hace 8 o 9 años ir por primera vez a la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, que es una organización muy interesante que tienen los mendocinos y de mucho prestigio en historia. Cuando llego a la sede, que es muy bonita, había en la mesa del directorio una bandera chilena y una bandera argentina. Y entonces yo les agradezco, les digo, mire, les agradezco la atención que han tenido, yo era entonces presidente de la Academia de Historia Militar, la atención que han tenido de poner la bandera chilena en esta ocasión. Y me dice el general, me dice, lamentamos decirle que no es por esa razón. La bandera de Chile está siempre en la mesa del directorio porque nunca olvidamos que las provincias de Cuyo y Mendoza, precisamente, todavía tienen más años de pertenencia a Chile que de pertenencia a Buenos Aires. Eso habla también un poco de la clásica rivalidad que hay entre las provincias de la Argentina y la capital federal. Pero eso es otra historia que la podemos conversar otro día. Bueno, contada esa anécdota, lo que les digo que llega San Martín a Chile de regreso, sin jefe político, sin financiamiento y con el apoyo que le promete O'Higgins. Pero San Martín convoca al ejército de los Andes y les dice, yo ya no tengo ninguna autoridad sobre ustedes. Y se produce lo que se llama la proclamación de Rancagua. El ejército de los Andes estaba acantonado en Rancagua y por votación de los oficiales argentinos ratifican el mando de San Martín. O sea, San Martín tiene el mérito de haber sido elegido comandante del ejército por sus propios oficiales. Y hay otro hecho interesante que también es desconocido. A partir de ese momento, O'Higgins nombra a San Martín, a todos los oficiales y la tropa de ese ejército de los Andes, integrado mayoritariamente por cuyanos, como parte del escalafón del ejército de Chile. En consecuencia, San Martín va a mandar la expedición libertadora al Perú con todos los oficiales argentinos, entre ellos algunos memorables como Las Heras, como Necochea, todos lo harán como oficiales del ejército de Chile, con sueldo y con las prerrogativas del ejército de Chile. Bueno, la preparación de la expedición era una tarea enorme. Había que ir a batir a los españoles al mismo virreinato. Aquí tenemos algunas imágenes de los virreyes del Perú de esa época, don Fernando de Abascal, que fue un muy buen virrey, muy leal a su rey y que logró defender hasta donde pudo todos estos afanes independentistas. Fue sucedido por don Joaquín de la Pezuela. Como verán ustedes, Joaquín de la Pezuela estuvo hasta el año 21, es decir, justamente era el virrey que le tocó defenderse de la expedición libertadora. Y finalmente, don José de la Serna, que ahí se produce un primer golpe de Estado, aquí una cosa increíble dentro de las posesiones de la corona. Joaquín de la Pezuela es depuesto por un general español que estaba en Lima, que es de la Serna, que derroca a Pezuela, que es algo también poco conocido y una situación totalmente inusual dentro de las posesiones españolas. Nunca se había dado que hubiera sido derrocado un virrey y hubiera asumido otro en ese puesto. Seguimos avanzando. La formación del ejército fue de un costo enorme para Chile. O'Higgins tuvo que cobrar impuestos especiales a la aristocracia, a la gente más pudiente de Chile y además comprometer empréstitos en el exterior. Ahí tenemos una imagen de los principales personajes que van a tener importancia en esta expedición. Desde luego, Bernardo O'Higgins, el director supremo de Chile,
y el gran organizador de la expedición. San Martín, el gran comandante de la expedición. El almirante Lord Cochrane, que ya lo veremos con un poco más de detención, que fue el comandante en jefe de esta escuadra libertadora, una escuadra completamente chilena. El general José Ignacio Centeno, que tenía la doble condición de militar y de abogado, y que sirvió en ese entonces como ministro de guerra, el primer ministro de guerra que tuvo el gobierno de O'Higgins, y él se convertirá en el gran organizador de esta expedición. Y finalmente he puesto al general Gregorio de las Heras, que fue el jefe de Estado Mayor, el segundo al mando de San Martín, y lo he puesto fundamentalmente porque Las Heras fue el más chileno de los oficiales argentinos. Tanto es así que Las Heras después se queda en Chile, tiene toda su familia y toda su descendencia en Chile. Aquí tenemos rápidamente cuáles fueron las fuerzas del ejército. Ustedes verán que al lado de las unidades hay algunos que dicen Andes y otros que dicen Chile. Más o menos las fuerzas fueron equivalentes de fuerzas chilenas y argentinas. Donde dice Andes, le hace prácticamente argentinas. Y el total de ese ejército ascendió a más de 4.000 hombres, que era más o menos que tuvo el ejército de los Andes, aquel que cruzó las montañas para llegar a Chacabuco. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Esto fue un costo enorme, hubo que reclutar a muchísima gente, hubo cuyanos que se devolvieron a Argentina porque ellos estimaban que estaba cumplida su misión y que ya ir a Lima era un esfuerzo extraordinario. Hubo gente que hubo que enrolar a la fuerza, en fin, pero se logró al año 20, Chacabuco, Maipú fue el 18, ¿se acuerdan? El año 20 ya había un ejército de más de 4.000 hombres. Pero si formar un ejército fue difícil y costoso, pueden imaginarse ustedes lo difícil que fue formar una escuadra libertadora. El año 17, cuando se produce el triunfo en Chacabuco, al poco del triunfo logró Chile solamente apoderarse de un buque. Fíjense que en el lapso de menos de 3 años, Chile logró armar y organizar la más poderosa escuadra que se había visto en el Pacífico. Esta escuadra inicialmente había sido mandada por Manuel Blanco Encalada, pero cuando se contrata a este almirante que ya tenía gran fama, Lord Thomas Cochrane, este almirante fue el que asumió el mando de la escuadra. Manuel Blanco Encalada se da cuenta de que él tenía la primacía y la capacidad de todos los conocimientos, y en consecuencia es Lord Thomas Cochrane el que mandará esta parte de la expedición, toda la parte naval. Vean ustedes los nombres de los comandantes que están en la columna derecha. Wilkinson, Crosby, Guise, Tortel, francés, Forster, americano, Spry, norteamericano, Carter, Crunier, Esmond. No hay ningún López, ningún González. Todos son marinos de larga experiencia, con mucha experiencia como navegantes y como comandantes de buques. Todos fueron contratados por el gobierno chileno. Imagínense ustedes el gasto que significaba para el gobierno de Chile. Parte de su sueldo, efectivamente, no solamente salía del erario nacional, sino que también de las presas, o sea, de lo que lograban capturar de los buques enemigos. Muchos de estos buques que ven aquí fueron comprados por el Estado de Chile. Leí a un autor que decía que el costo de financiar la adquisición de esta escuadra significaba 3 años del ingreso fiscal de la época. Imagínense el endeudamiento de Chile en ese entonces. Aquí tengo una imagen donde pueden ver los buques. Vean ustedes además los nombres de los buques. San Martín se llama el navío principal, la fragata O'Higgins, la Lautaro, Independencia, Galvarino, Araucano. Fíjense entonces el homenaje que se rendía a los pueblos originarios. El Bergantín Pueyrredón, en homenaje al director supremo de
de las Provincias Unidas, la goleta Moctezuma. Esta era una fuerza naval importantísima y que superaba a las capacidades de la fuerza naval que mantenía el virrey en el Callao. Aquí hay un hecho curioso. ¿Ven ustedes esta bandera? Me llama la atención, 3 estrellas. Bueno, la bandera del Ejército de los Andes, aquella que vino de Mendoza a Chile, era una bandera sensiblemente parecida a la bandera argentina, pero no era igual a la bandera argentina. En eso tuvieron cuidado, tal vez la propia loja lautarina, de que el Ejército de los Andes que pasó a Chile no fuera un ejército invasor, no viniera con la bandera argentina. Bueno, lo mismo ocurre con esta bandera chilena de 3 estrellas. Esta es la bandera que va a presidir la expedición libertadora del Perú y que es una bandera que tiene 3 estrellas, una estrella en homenaje a Chile, naturalmente, otra que recuerda a las Provincias Unidas del Río de la Plata, Argentina, y la otra, el propio Perú. Pues se esperaba que al desembarcar las fuerzas de la expedición en territorio peruano, se iban a plegar muchísimas tropas peruanas, cosa que ocurrió en una medida bastante menor a lo esperado. Esta bandera fue diseñada por el propio San Martín. La verdad es que solo hubo 3 o 4 ejemplares de esta bandera y hoy día no existe ninguna bandera original de aquella del año 1820. Otra imagen del Zarpe de la Escuadra. Y aquí tenemos un mapa del Perú. Voy a esto a pasarlo muy rápidamente. San Martín tenía la idea, y esa fue su concepción permanente, de lograr una victoria sin sangre. O sea, lograr la independencia del Perú con el menor derramamiento de sangre posible. Se produce un desembarco en Paracas, nos alcanzan a ver ahí una flecha que indica la navegación, desembarcan en el sur del Perú y ahí comienza una campaña terrestre de tropas patriotas tratando de obtener la adhesión de los peruanos. Esta expedición a la sierra va al mando de un argentino, Álvarez de Arenales, que hace un magnífico papel. En Buenos Aires hay una calle Arenales, ¿cierto? Hasta un tango recuerda a Arenales. Efectivamente logra apoderarse de gran parte de la sierra, obteniendo numerosas victorias. San Martín reembarca su ejército y va a situarse ahora al norte de Lima, con el propósito de sitiar Lima y que prácticamente caiga el virreinato sin acciones de armas. Tiene ahí dos conversaciones importantes, la conferencia de Miraflores y la conferencia de Punchauca, con el virrey para tratar de llegar a un avenimiento y una capitulación honrosa. El virrey se niega a aquello, logra convencer a San Martín de que él no podía tomar ninguna decisión sin tener el beneplácito de Madrid. Y finalmente, ante esta situación que se prolonga en el tiempo y que no hay un resultado por las armas, las fuerzas del rey deciden abandonar la capital del Perú. Queda Lima desierta, en muy malas condiciones, porque el sitio había sido prolongado por varios meses, en consecuencia ya se pasaba hambre en Lima. Salen las fuerzas del virrey. A todo esto se sucede el episodio que ya les había adelantado. El virrey Pezuela es derrocado por la Serna y entra a Lima José de San Martín. Primero entra de manera incógnita, pero luego es aclamado como el libertador. San Martín, el día 28 de julio de 1821, hace una solemne proclamación de la independencia del Perú en la Plaza Mayor
de Lima. Ese 28 de julio es el que será recordado hasta el día de hoy por los peruanos como la fecha de su independencia y cuyo bicentenario conmemorarán en poco más de un mes, el 28 de julio, con el flamante nuevo presidente del Perú, el presidente del bicentenario. Aquí se produce dos hechos que son interesantes. San Martín se proclama y se autodesigna protector del Perú. Y esas no eran las instrucciones que le había dado el gobierno de Chile, que era su mandante. El mandante de San Martín era el gobierno chileno. Ahí se produce desde ya una fricción y una diferencia con San Martín, a quien tanto admirábamos y tanto queríamos los chilenos. Hay ahí rápidamente una fricción, y esa fricción se traspasa a la relación existente entre Cochrane y San Martín. Cochrane, un marino excepcional, que entre medios había cometido dos hazañas que son extraordinarias a mi juicio. Uno, había entrado al Callao de noche y había capturado a un buque español dentro del mismo puerto del Callao. Habían entrado en botes, habían abordado la Esmeralda, nuestra primera Esmeralda. El primer buque chileno que tuvo ese nombre es un buque español capturado por Lord Cochrane. Y otra hazaña fantástica es la captura y la toma de Corral, la más importante fortificación española en el sur de América. Tal vez solo comparable con el complejo de fortificaciones de Cartagena de Indias en Colombia. Así que era un marino extraordinario, pero a su vez se sabía valioso, tenía una personalidad arrogante, soberbia, y entra rápidamente en disputa con San Martín porque le dice: usted ya no es más mi jefe, usted ha desobedecido las órdenes o las instrucciones del gobierno de Chile, y usted ahora es el mandante de un país distinto. Usted ahora manda el Perú. San Martín, bueno, Cochrane reclamaba que las tripulaciones de sus buques estaban sin pago y que San Martín debía acometer el pago de esa deuda a sus tripulaciones. San Martín contestó que no, que él no debía pagar nada, que esas tripulaciones, la deuda era del gobierno de Chile y no del protectorado del Perú que él representaba. Fueron muy ásperas las diferencias entre San Martín y O'Higgins, San Martín y Cochrane, ante lo cual se vio en un duro papel O'Higgins, que tuvo que mediar entre su aliado San Martín, con quien tenía una deuda enorme de gratitud por la libertad de Chile, y también cómo lograr este avenimiento con Cochrane, que tenía gran relación con San Martín. Acuérdense que O'Higgins hablaba claramente inglés, O'Higgins conocía muy bien todo lo que era el poderío marítimo británico, en consecuencia valoraba mucho la presencia de esta fuerza naval y respetaba mucho a Lord Cochrane. Las diferencias de San Martín y Cochrane fueron insalvables. Los historiadores argentinos no quieren nada a Cochrane, y en el propio Perú no hay un gran recuerdo de Cochrane, y en cambio sí un gran recuerdo de la historiografía peruana en torno a José de San Martín. Sin embargo, San Martín obtiene un triunfo político, sin duda. Declara la independencia de Perú, no solamente la declara, sino que esboza una primera constitución del Perú y diseña una primera bandera peruana bastante parecida a la bandera roja y blanca del Perú actual. En consecuencia, el reconocimiento de los peruanos hacia San Martín es enorme y es bastante justificado. Sin embargo, San Martín no logra la derrota completa de los realistas, y esa será una tarea que acometerá Bolívar. Cuando Bolívar llega a la frontera, llamémoslo así, de Ecuador con el Perú, después de haber liberado a Colombia, al Ecuador, se produce una conferencia entre los grandes libertadores americanos,
Bolívar y San Martín. La realizan en Guayaquil, una conferencia secreta. Hay muchas suposiciones sobre esta conferencia. Estuvieron 2 días reunidos los libertadores y después, como resultado de esa conferencia entre Bolívar y San Martín, el general argentino decide dejar el Perú y dejar la libertad del Perú para que fuera concluida con las tropas bolivarianas. Prácticamente tropas bolivarianas que ahora están integradas por colombianos y venezolanos. Año 21, independencia del Perú proclamada por San Martín. Sin embargo, la independencia definitiva o la derrota definitiva de los españoles se obtiene en 2 batallas que se darán 3 años después, el año 1824, y ellas son Junín y Ayacucho. Yo aprovecho también de rendir un homenaje a esos españoles que tan lejos de la metrópoli, tan lejos de España, seguían tan leales a su rey defendiendo la causa del rey en América, en circunstancias que ya estaban completamente derrotados y prácticamente aislados en la sierra peruana. Me he alargado más de la cuenta, era lo que temía. 2 o 3 conclusiones muy rápidas. El papel de Chile en la expedición libertadora del Perú, como ven ustedes, es enorme. Esto fue muy reconocido por los peruanos, yo diría inicialmente. De hecho, cuando O'Higgins abdica de la Dirección Suprema en Chile el año 23, se va al Perú, es acogido en el Perú, es nombrado gran mariscal del Perú, el gobierno peruano le entrega de regalo 2 haciendas y tiene un enorme reconocimiento por parte de los peruanos. Yo creo que la historiografía peruana después ha soslayado un poco este gran esfuerzo del gobierno de Chile, porque, claro, después tuvimos graves diferencias con el Perú, especialmente producidas por la Guerra del Pacífico. Pero no nos podemos quejar tanto de aquello, porque de alguna manera en Chile hemos hecho lo mismo con San Martín. La historiografía chilena no reconoce suficientemente el papel de San Martín, a mi juicio, en la libertad de Chile. Fíjense ustedes que el primer monumento que hubo en América, o que se mandó a hacer en América, al general José de San Martín, es el que está levantado frente al Palacio de la Moneda, en plena Alameda, en el Bandejón Central, y ese monumento fue levantado por erogación popular en gratitud de la población de Santiago a José de San Martín. Después, las desavenencias que fuimos tuviendo históricamente con Argentina hicieran que lamentablemente la figura de San Martín en nuestra historiografía y en nuestro recuerdo quedara un tanto disminuida. Yo creo que otro factor importante como conclusión es que Chile emerge como una potencia importante en América, con una flota naval de primer orden. De ahí que nuestra marina chilena tenga esa enorme tradición, porque tempranamente logró tener una marina de una condición excepcional y con una notable influencia de la mejor marina del mundo de la época, que era la Marina Británica. Quiero dejar hasta aquí esta conversación que me he extendido, para que veamos si hay algunos comentarios o algunas preguntas que trataré de contestar. En pantalla tienen ustedes ahí las condecoraciones que fueron entregadas. Tenían esa frase: yo fui del Ejército Libertador y de la Escuadra Libertadora. Concluyo con esto hasta aquí. Les agradezco la atención y espero sus comentarios o preguntas. Muchas gracias. Muchas Marco, gracias, Marco. muchas gracias por tu participación, fascinante. Yo quedé con gusto a poco en realidad, pero en realidad fascinante e interesante, y como conversábamos antes, mientras organizábamos esta charla, tú nos has proporcionado una cantidad enorme de antecedentes y anécdotas que son bastante desconocidas por la mayoría de las personas, aunque dentro de nuestro grupo hay muchos ingenieros que son aficionados a la historia y ellos a lo mejor las pueden conocer.
Bueno, para seguir con el plan de esta presentación, vamos a abrir una sección de preguntas y de respuestas o comentarios, y si alguien quiere participar, siéntase libre en hacerlo. Lorena me va a apoyar en la organización de este, no debate, pero sí de esta sesión de preguntas y respuestas. Lorena, tú debes Vamos tener viendo. alguna... Por el minuto no tengo a nadie que quiera hacer una pregunta, no me ha llegado nada por chat. No sé si hay alguien que quiera... Ya, Bueno, Germán. sí, esperemos un momento que la gente se reponga de esta maravillosa exposición. Ya tengo. Mira, Ya, vamos a Germán, partir con Germán y luego con dale, Germán. Rafael, Sí, y luego con Rafael Calderón. Adelante, listo. Germán, puedes realizar tu pregunta. Muchas gracias. En primer lugar, decirle a Marcos que ha sido extraordinaria la charla. Es como esas charlas que uno tiene cuando niño y encuentra un profesor de esos que le despiertan el entusiasmo y la pasión por saber del país. Así que le agradezco mucho. Me llevó a esos años en que uno estudiaba historia en el colegio. Hay una cosa que siempre me ha parecido que está de trasfondo en la independencia americana y que es la lucha previa por el poderío mundial entre España, Inglaterra y Francia. Entonces, a mí me da la impresión de que los franceses ayudaron a la independencia de Estados Unidos porque le pegaban un golpe a su rival más importante, que era Inglaterra. Y después Inglaterra ayuda mucho a la independencia de América para pegarle un golpe a los españoles. Y la logia lautarina nace en Inglaterra. Entonces, seguramente ahí les meten en la cabeza a toda esta gente que después se dispersa por Sudamérica y todos conectados entre ellos y con esta visión que le traspasaron los ingleses. No sé si eso es así, pero me da la impresión de que detrás de todo esto hubo un trabajo, digamos, de inteligencia de esos países, digamos, para influir en las mentes de los más líderes que podían encontrar y que trabajaran acá. Entonces quiero saber cuál es tu opinión, Marco, sobre eso. Bueno, ya entrar en el orden geopolítico de la época, de un imperio donde nunca se ponía el sol, que es el imperio fantástico de Carlos V y de Felipe II. Ya con Felipe II va declinando, surge otro imperio que es el imperio británico, donde Britannia rules the waves, ¿cierto? Britannia gobierna las olas del mundo. Todavía de manera un poquito presuntuosa. Dense cuenta ustedes que en la Royal Navy existe un First Sea Lord. ¿Eh? El primer señor de los mares es el jefe de la First Sea Lord. Bueno, en ese entonces, efectivamente, como dice Germán, había un juego de poderes de las potencias europeas. Y mientras Napoleón había gobernado buena parte de Europa, incluida nuestra España, digo nuestra España porque fuimos súbditos de España durante casi 300 años, en consecuencia, después de lograr derrotar y expulsar a los españoles, a los franceses, en la batalla de Bailén, ¿eh? Por eso que en nuestra batalla de Maipú, en ese monumento lindo que hay en Maipú, se llama a los vencedores de Bailén. Se había derrotado a los franceses, habían sido expulsados, había vuelto Fernando VII, nuestro bien amado, que después los españoles le llamaron el rey felón. No demostró ser muy inteligente Fernando VII porque él quiso nuevamente imponer un absolutismo a todo trance. E incluso para obtener ese absolutismo, él autorizó la entrada otra vez a España
de tropas francesas, las mismas que habían combatido contra los españoles, pues bien, las invita otra vez Fernando VII. Pero hay una cosa interesante, las causas son varias, ¿cierto? La independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, la invasión de Napoleón, pero rara vez nos acordamos de otra causa, el pensamiento liberal en la propia España. Ya se leía a Jovellanos y a Campomanes, que eran autores españoles que, si bien eran funcionarios del rey, tenían una visión muchísimo más liberal de la monarquía. Cuando Fernando VII está preso, o está cautivo en Bayona, los españoles en Cádiz promulgan una nueva constitución, la Constitución de Cádiz, bastante más liberal. Cuando llega Fernando VII, lo primero que hace es abolir esa constitución. En consecuencia, el juego de poder entre Inglaterra, Francia, España, la naciente Estados Unidos es muy, muy importante, y sobre todo que estábamos viviendo la terrible declinación del Imperio Español de la manera más fatal, lo que ya fue finalmente la estocada última, la pérdida de sus posesiones americanas. Pero es cierto lo que dice Germán, que hay un juego de poder de las potencias europeas que incide mucho en la independencia americana. Perfecto. No sé si... Sí, vamos a otra pregunta. Rafael Calderón quería realizar una consulta. Adelante, Rafael. El micrófono. Gracias. Gracias por la charla, Marcos. Realmente sumamente interesante. Y tengo una pregunta que a lo mejor, no sé si es muy específica, a lo mejor da para otra charla. A mí, escuchando las acciones de la liberación de América Latina, de todos los países, y también mirando la independencia de Venezuela, Colombia, los del norte que lideró Simón Bolívar, nace desde esa misma fecha, yo no sé si desde la colonia, una tremenda beligerancia entre los pueblos o distritos, que yo creo que somos ahora herederos de eso, porque los venezolanos peleaban con los colombianos y los ecuatorianos peleaban también con los colombianos, y acá, ¿para qué decir? Hemos tenido diferencia con los peruanos, hemos tenido diferencia con los argentinos. ¿De dónde nace eso? ¿Eso viene de la cultura española o de nuestras culturas ancestrales de la gente de la tierra? ¿O de qué? ¿Por qué? ¿Por qué somos tan beligerantes los pueblos de América Latina? Bueno, yo no podría hacer un análisis sociológico de las causas. A ver, en primer lugar, durante el periodo, hago un paréntesis, te referiste, Rafael, a América Latina. Sí. Nunca nos llamamos América Latina. Curiosamente fue Napoleón III, el último emperador de Francia, que fue derrotado en la guerra franco-prusiana. Napoleón III, para sacarle pica y para fregar a los españoles, nos bautizó él como América Latina. Siempre habíamos sido, y yo habitualmente prefiero llegar a Hispanoamérica, o si incluyo a Brasil, referirme a Iberoamérica, pero para no seguir la corriente a Napoleón III. Pero ya nos llamamos, todo el mundo habla de América Latina, así que tiene toda la razón. Pero éramos todos españoles de América. En consecuencia, las fronteras no estaban claramente definidas entre uno y otro. A pesar de que éramos españoles de América, había algún sentido de alteridad. O sea, éramos españoles de América, en consecuencia no necesitábamos pasaporte para ir a Buenos Aires, ni para ir a Lima, ni para pasar a Quito. Pero un chileno se sentía distinto al otro, es el sentido de alteridad. Yo creo que nos fuimos formando paulatinamente algunas culturas, que primero llamaré culturas locales y luego culturas nacionales, que van rápidamente tomando cuerpo
en nuestras respectivas y nacientes repúblicas. Un análisis sociológico mayor ya me cuesta más, pero es lo que te podría decir, es que siendo todos súbditos del mismo rey, teníamos en consecuencia mucha semejanza desde el punto de vista jurídico. Paulatinamente fueron nuestras culturas adentrándose en cada una de estas nacientes naciones. Y luego, la indefinición de las fronteras con que nos dejó España una vez que deja América es la que produce la mayor parte de los conflictos entre las nacientes naciones. Ok. Muchas gracias. En mi punto de vista. Gracias. Carlos Valderrama quiere hacer una consulta. Adelante, Carlos. Ahí. Muchas gracias, Lorena. De nada. Marco, yo quería consultarle y dirimir, porque nosotros hablamos normalmente de la primera escuadra nacional, esa que organizó Centeno entre el 17 y el 18. Creó el ente logístico de la Armada que se estaba formando y que en ese momento Armada era sinónimo de escuadra. Creó los soldados de Marina que iban a poner disciplina en los buques de esta naciente escuadra. Creó la Escuela de Guardia Marina, que es la Escuela Naval anterior, y finalmente le entregan el mando a Blanco Encalada y zarpan el 10 de octubre 4 buques a su primera acción y que termina con la captura de la María Isabel el 28 de octubre y pasan a tener cinco buques. Y esa hablamos que es la primera escuadra nacional. Y ese es el cuadro maravilloso de Summerskill que usted nos puso al comienzo y es muy lindo. Pero la escuadra libertadora al Perú es otra configuración. Si bien los 5 buques originales estaban ahí, se incrementa con muchos transportes y esa otra goleta que usted nos indica, y el mando ya estaba, como usted lo dijo, en Lord Cochrane. La pregunta mía es, para usted como historiador, ¿discrimina este nombre que usamos con frecuencia los chilenos, primera escuadra nacional, diferenciada de la escuadra libertadora al Perú? Estoy tratando de volver a la imagen de la... El zarpe de la primera escuadra nacional. Sí. No, quiero volver a los buques, pero bueno, no importa. Efectivamente, usted ha hecho un recuerdo magnífico. No sé si usted es oficial de Marina en retiro. Sí. ¿Usted fue jefe de Estado Mayor de la escuadra? Afirmativa. Así lo conocí yo mientras hacía el curso conjunto. Mi comandante, gusto saludarlo. Trató de pasar piola, como dicen los cabros, pero fue reconocido. Efectivamente, hay una primera escuadra que es magnífica, absolutamente chilena. Nombran de comandante de esta primera escuadra a un todavía joven que había sido entre militar y marino, ¿cierto? Manuel Blanco Encalada había sido guardia marina en la Marina Española, de muy joven, pero después su carrera había sido básicamente militar como artillero, y como artillero se bate como artillero de tierra, artillero de campaña en Chacabuco, y su actuación en Maipú de artillería de Blanco Encalada fue notable. En consecuencia, era tal la pobreza de marinos que tenía en Chile que recurren a este antiguo guardia marina de la Armada Española para asumir nada menos que la comandancia en jefe de esta naciente escuadra, que se hace a la mar y captura a un buque excepcional español, la María Isabel, y tanto es así que en su escarapela de condecoración o de reconocimiento, creo que ese lema aún lo tiene la escuadra, dice, su primer ensayo dio a Chile el dominio del mar, que fue una cosa fantástica. Claro, esa escuadra inicial no tenía evidentemente las mismas capacidades, y yo pienso que la escuadra que se reorganiza después, y que a partir del año 18, 19, 20
se adquieren buques en el exterior o se capturan buques, es distinta. Hay que separar la organización de las dos escuadras. No obstante que nuestra naciente escuadra debe reconocerse, a mi juicio, y así lo reconoce la Armada, en aquella de Blanco Encalada, en la primera. Habíamos tenido antes un episodio muy lamentable entre el Potrillo, pero ya es otro cuento que fue nuestro primer buque. Pero nuestra Marina hunde sus raíces primitivas en esa escuadra de Blanco Encalada, que después pasa a ser, con Cochrane, la mayor flota del Pacífico Sur, nunca antes vista, que fue la de Lord Cochrane. Muchas Creo, gracias. mi comandante, que ahí está un poco el Y resumen. le hago una pregunta cortita. Hay gente que dice que Blanco Encalada era argentino, lo que es Yo me cierto, quedé mudo, porque él aparentemente estoy sin- nació en tierra argentina. Pero en esa época éramos todos españoles, como usted también lo ha dicho, así que no podríamos decir que era un extranjero. ¿Concuerda conmigo usted? Parece que algo sucedió con Marcos López. Ah, ya. Me da la impresión que tuvo como algún problema técnico. Sí, aparentemente Sí. Marcos, la transmisión de Marcos, la comunicación de Marcos se desconectó, pero démosle un momento para que vuelva. Sí. Aprovecho de mencionar que en el chat hay varias consultas. Sí, No sí sé las si tengo las registradas. tiene registradas, ya, Sí. fantástico. Ya. Esperemos entonces a Marcos. Disculpa, Gustavo, Marcos está ahí, ya regresó. ¿Ah? Sí, tiene que activar el audio. Ahí. Estoy ahí. Sí. Me perdí un momento, pero volví. Fantástico, Marcos, bienvenido. Nuevamente. Yo no sé hasta qué parte de mi respuesta anterior alcanzaron a escuchar. Pero, Todo. ¿sí? Sí. Gracias, qué bueno, me alegro. Ya. Nada. Continuamos con la próxima pregunta, que es de Alfonso Valle. Alfonso, ¿puedes realizar tu consulta? No sé si está Alfonso Valle por ahí o se habrá retirado. Vamos a ver. ¿Aló? ¿Ahí me escuchan? Alfonso Muy Valle, bien, sí, ahí está. muy bien. Ya. Sí, es una pregunta muy específica. Muchas gracias, Marco, por la tan buena presentación. Es una curiosidad con respecto a quién financió el Ejército de los Andes en los 2 años que estuvo en Chile antes de partir a Perú. Durante los 2 años que estuve en Chile, a ver, el Ejército de los Andes, mientras estuvo en Mendoza organizándose durante 2 años, fue financiado por el gobierno de Buenos Aires. Al pasar a Chile y estar aquí en Chile, fue financiado totalmente por el gobierno de Chile. En consecuencia, hubo ahí una inversión, digámoslo, para no decir un gasto, una inversión del gobierno de Chile muy importante. Ya, eso. Ya. Sí. Gracias. Yo hay algo que quisiera puntualizar y que quizás se me escapó, pero creo que es muy importante de lo que hablamos. ¿Qué papel tuvo el Perú? ¿Qué papel tuvieron los peruanos? Este es un año que ha sido de alguna manera controvertido. ¿Qué papel jugaron los propios peruanos en su independencia? Dense cuenta que la élite peruana, en gran parte, conformaba la corte virreinal. En consecuencia, la élite estaba bastante cómoda con su permanencia y su dependencia de la monarquía. Habían habido en el Perú desde muy temprano algunos movimientos independentistas, como el de Vizcardo, como el de Trujillo. Curiosamente, la mayoría de los movimientos independentistas no eran de Lima, sino que eran más bien de las provincias. Tupac Amaru tuvo muy tempranamente un movimiento independentista, pero de las élites tal vez habría que rescatar don José de la Riva Agüero y el marqués de Torretagle. Sin ir más lejos, ellos dos asumieron del Perú independiente las primeras magistraturas, primero Riva Agüero y después Torretagle. Pero una vez que las
tropas chilenas abandonan el Perú parcialmente. Hay tropas chilenas que siguen en el Perú, pero ya no como unidades, sino que como sujetos individuales que son anexados a regimientos peruanos o a regimientos colombianos. En consecuencia, hay una importante contingente chileno que se queda en el Perú y que combate en las últimas dos batallas, en Junín y en Ayacucho. Ese era un raspado de olla que se me quedaba pendiente. Gracias. Perfecto. Vamos a un par de preguntas que escribió Gustavo. Gustavo, si quieres realizar tus consultas, que la escribiste en el chat. Tienes que reactivar el audio. Ahí. Ya, sí. Bienvenido. Primero, Marco, gracias por la invitación, como siempre. Muy buena tu presentación, muy entretenida, muy clara. Yendo al comienzo de tu relato, quería preguntarte si tú consideras que Carrera traicionó a Higgins en la batalla del desastre de Rancagua. Esa es una pregunta. Depende de qué historiador uno lea, tú sabes, las pasiones que esto despierta. Y segundo, quería preguntarte, en las batallas finales en Perú, que tú señalas que Bolívar, ¿no es cierto?, le da el triunfo final a la independencia del Perú en las batallas de Junín y Ayacucho. ¿A esa altura ya el rey de España había sido liberado o todavía permanecía cautivo? Gracias. Empiezo por la última. Sí, había sido liberado. Después de derrotar a las fuerzas francesas en Bailén, Fernando VII vuelve al trono y vuelve al trono el año 14. Ya está en el trono de España nuevamente. En consecuencia, para Junín y Ayacucho ya llevaba varios años vuelto al trono español. O'Higgins y Carrera. A ver, en primer lugar, una reflexión. En Chile, tal vez sea de los pocos países hispanoamericanos donde tenemos esta pelea de libertadores. En la Argentina, no sé si hay algún argentino presente, San Martín está cerca de la canonización. O sea, un argentino no le puede tocar con un pétalo de rosa la figura de José de San Martín, porque para ellos es inmaculado, y a mi juicio, siendo un personaje notable, tiene errores manifiestos, especialmente en su campaña del Perú. Como dato anecdótico, un historiador chileno, José Manuel Irarrázaval, que en los años 40 escribió un libro que se llamó Los Enigmas de San Martín, que claramente deja al descubierto varios de los errores de San Martín. Ese libro, en tiempos de Perón, fue prohibido en la Argentina. Pero vuelvo a la pregunta tuya, ¿fue traicionado o no O'Higgins por Carrera en la batalla de Rancagua? Es difícil de determinar intenciones, Gustavo, en eso. Los o'higginianos más acérrimos estiman que Carrera pudo haber ayudado a O'Higgins, que estaba sitiado en Rancagua, y pudo haber atacado las espaldas de las tropas realistas que asediaban a O'Higgins. Sin embargo, eso queda al nivel de las intenciones. Es famosa la frase que le envía Carrera a O'Higgins sitiado en la plaza de Rancagua, y le dice, refuerzos irán en las bayonetas. O sea, le da una esperanza de que efectivamente va a reforzar a esta tropa patriota que estaban absurdamente sitiadas, porque efectivamente sitiarse dentro de una ciudad es un error táctico importante el que cometió O'Higgins. Ahora, entre las figuras de O'Higgins y Carrera, probablemente es uno de los pocos países donde vemos o'higginistas y ya vemos carrerinos. Siempre corrijo carrerinos de carreristas, porque yo creo que carreristas son los que van al hipódromo, pero estos son carrerinos más bien. Y yo respeto mucho las figuras de ambos, ambos tienen una trascendencia importante para Chile. José Miguel Carrera fue durante la Patria Vieja el motor y la llama de la independencia, cuando en Chile aún no estaba definida la idea de una separación total
es Carrera el que insiste en una separación total de la corona. Pero durante la Patria Nueva, el director supremo y el formador de los primeros pasos de la República, sin duda, es O'Higgins. Hago ahí una diferencia. Fíjense que la actuación pública de Carrera en Chile es de 2 años y medio, algo así. Entonces, la actuación pública de Carrera en Chile es muy breve. Tiene un final muy desgraciado. Carrera y sus hermanos son fusilados, y en tanto ellos, naturalmente, son víctimas, y ahí hay imputaciones al gobierno de O'Higgins que nunca han quedado claramente comprobadas, pero volviendo a la pregunta puntual, me llevaste a un terreno que es un terreno siempre escabroso, el tema de O'Higgins y Carrera. No me atrevería yo a decir que es una traición, definitivamente, ¿no?, en Rancagua. Ok. Muchas gracias. Gracias, Gustavo, por tus consultas. Simón González quiere hacer quiere hacer una pregunta. Adelante, Simón. Hola, buenas noches. Bueno, primero agradecer por la charla, especialmente en este hecho que es tan poco estudiado, que es la expedición libertadora, que es algo muy importante por el mismo hecho de que nos pone en el mapa en el contexto del Cono Sur, a pesar de que fuimos quizás el segundo en ser independientes. Entonces es un motivo de orgullo. Y entonces, viendo esta historia, me llama la atención de que en Perú, incluso antes de ser independiente, ya tenemos problemas políticos internos, que fue en el virreinato del Perú, lo que mencionó con respecto a la acción de la Serna al derrocar al virrey anterior. Entonces mi pregunta es, ¿a qué se debe esta seguidilla, esta inestabilidad constante en lo que sería en el Perú? Ya sea en este caso del virreinato y las posteriores guerras civiles que tuvo Perú, incluso antes de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana y las siguientes. ¿A qué se debe toda esta inestabilidad en ese país? ¿O es porque igual Chile es un país relativamente estable en el contexto sudamericano? Creo que el comentario es muy largo y un poco se nos escapa al tema de esta reunión, pero en 2 palabras. La formación de la República de Chile realmente es su modelo de institucionalidad hasta buena parte del siglo XIX. O sea, asombra a la historia de América hispana el hecho de que hayamos tenido, después de las convulsiones iniciales, después de la batalla del Lircay, surgen los 4 decenios. O sea, que una república tan joven haya tenido durante 40 años solo a 4 presidentes, mientras en todo el resto de América había caudillismo, golpes de Estado, regionalismo, es realmente una excepción nacional que nos hace sentirnos orgullosos. Después de los decenios comienzan los quinquenios, que también se mantienen de una manera bastante estable hasta nuestra desgraciada guerra civil del 91. En el Perú, fíjense ustedes que la cantidad de gobernantes militares que hay al inicio, producto de caudillismo y de peleas, el Gamarra, Orbegoso, el propio Santa Cruz, es una permanente fricción. Hay también una fricción importante entre el norte del Perú y el sur peruano, pero eso ya nos escapa un poco a nuestra reunión. Debo decir que claramente Chile durante el siglo XIX fue una excepcionalidad en el continente sudamericano. Yo creo que aquí puede haber especialistas en historia peruana con bastante más propiedad que pueden hacer algún comentario. Gracias. Ok, vamos a otra pregunta que es de Patricio Silva. Patricio, ¿puedes realizar tu consulta? Hola, y nuevamente, General López Ardiles, muchas gracias por la magnífica presentación. Esto es para sacar, aprovechando el tema, cuando usted al principio dijo que nadie se imaginó la caída rapidísima que tuvo el Imperio Español de Carlos V. Si hacemos fast forward al presente, y para no irnos muy lejos, en estos 3 países de la zona que han sido objeto de esta conferencia, ¿cree usted que podría haber en el futuro movimientos que produzcan un derrumbe, desarme?
un movimiento ¿en qué sentido? Derrumbe del imperio o desarme de la nación. Desmantelamiento. De cada una de las naciones en particular. De cada una o de alguna de ellas. Sí, sí. Es ciencia ficción, sí, pero claro. Pero el hecho de que hayamos visto que en el pasado se derrumbaron imperios, ahora hace no mucho empezaron a hablar en Escocia de separarse de UK. Entonces, sí, bueno, eso es parte de ya más bien una mirada prospectiva. Yo en el caso particular de Chile, naturalmente nos preocupa a todos la situación de inestabilidad política que pudiera haber, pero una de las cosas más preocupantes que tenemos y que ya se prolonga durante más de 15 años es el conflicto en la Araucanía. Ese es un aspecto particularmente grave que nuestros gobiernos deben resolverlo. No voy a decir yo la fórmula en este momento, pero es muy inquietante lo que nos ocurre donde hay ausencia absoluta del Estado de Derecho, donde hay prácticamente sectores donde nuestra capacidad del Estado ha perdido fuerza absoluta. Una de las características que ha tenido Chile como república es su sentido unitario. Probablemente a veces nos pasa la mano porque es demasiado centralista y siempre las provincias se quejan del protagonismo excesivo de la capital, de Santiago, y en eso tienen razón. Pero en eso hemos sido bastante más unitarios y bastante más cohesionados que nuestros países vecinos, me parece a mí. No tenemos nosotros el grado de regionalismo que hay en el Perú o en Ecuador, o el grado de gobierno federal que hay en la Argentina, y que en consecuencia está en una disputa permanente con la capital federal. Nosotros siempre tuvimos una concepción política, social y cultural bastante más cohesionada. Si ustedes se fijan en un detalle, en los países vecinos, en la Argentina, en el Perú, en Ecuador, es fácil incluso reconocer de qué región es cada individuo dependiendo del modo de hablar. Aquí en Chile, salvo pequeños matices, un nariqueño y un puntarenense o un osornino se entienden bastante bien. El sonsonete es muy poco notorio. Hablo de esta cosa meramente social y lingüística, pero da cuenta del sentido cohesionado que tuvo nuestro país. Yo creo que el tema de la Araucanía es un tema fundamental, creo que es un tema que ha sido independiente del grado de discriminación que es real, el grado de separación que ha habido de los pueblos indígenas. Creo que esto claramente es un conflicto armado organizado artificialmente, me refiero al conflicto armado. De la realidad del Perú y de los países vecinos en cuanto a una posible fragmentación, no me atrevo a hablar. Perfecto. Me da la impresión que ya no tenemos más preguntas. En el chat por lo menos no veo más preguntas y tampoco veo que alguien más quiera hacer alguna otra consulta. Gustavo. Bien, sí, bueno, si no hay más consulta, siendo ya casi la hora y habiéndose cumplido el objetivo, Marcos, si te parece, damos por cerrada esta sesión, agradeciéndote nuevamente tu participación excelente y esperando tenerte próximamente en la pantalla para otro tema. Te dejo desde ya invitado, y a todos los asistentes, muchas gracias por su participación y por las consultas y las preguntas y los comentarios que se han hecho, que indudablemente mejoran el nivel de la presentación de Marcos López Ardiles. Muchas gracias a todos y que tengan Fernando, parece que tienes una pregunta. No, Fernando está aplaudiendo, sí. Bueno, es tradición entre nosotros a darle un aplauso a Marcos, al participante, por su excelente presentación, y nos vemos en una próxima sesión. Muchas gracias a todos y están en libertad de retirarse. Que estén muy un aplauso bien. a ustedes por la paciencia. ¿Eh? No, muchas excelente. gracias. Bien. Muchas Excelente. Gracias. Yo lo pasé muy bien, por lo menos. Muy el que buena mejor lo pasa soy yo. Que estén Muchas todos gracias. bien. Gracias. Gracias, Chao. Gracias.